En este vídeo hablaremos sobre Adolf Hitler, Benito Mussolini y Franklin Delano Roosevelt. Empezaremos por Hitler y Mussolini, pero antes debemos explicar qué es el fascismo. El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista. Se basa en un Estado todopoderoso, que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda, incluyendo la manipulación del sistema educativo. Además, el líder fascista es un caudillo, que está por encima de todo el mundo y ejerce todo su poder de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta. Adolf Hitler. Fecha de nacimiento: 1879, en Braunau, Imperio Austrohúngaro. Fecha de la muerte: 1945, Berlín. Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi, el Führer, líder de Alemania. Pero, ¿cómo llegó tan lejos? A raíz de la derrota en la Primera Guerra Mundial comenzó en la política. Tenía una ideología nacionalista extrema. Acusaba a los otros políticos del partido que por el momento estaban al mando de la República de Weimar de traicionar a Alemania por haber aceptado las humillantes condiciones de paz en el Tratado de Versalles en 1919. Hitler ingresó en un pequeño partido ultraderechista, un partido en el que se convertiría en dirigente principal. Rebautizó al partido como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista. Quería hacerse con el poder. En 1923 intentó hacerlo apoyándose en las milicias armadas de Ludendorff, pero fracasó. Fue detenido, juzgado y encarcelado. En los 9 meses que pasó en la cárcel escribió un libro que tituló Mein Kampf, Mi lucha. En él plasmó todas sus ideas políticas extremistas. Según lo expuesto en él, la raza aria es superior por naturaleza. El Estado es la unidad de sangre y suelo, y el Führer es la encarnación del Estado, y por lo tanto del pueblo. Una vez puesto en libertad en 1925, reconstruyó su partido, el Partido Nacional Socialista, expulsando a los posibles rivales y consiguió aliados como eran Goebbels, Himmler y Göring. La crisis económica desatada en 1929 y las dificultades de la República hicieron que Hitler tuviera mucha más audiencia, una audiencia dispuesta a escucharle. Los nacionalsocialistas o nazis fueron ganando mucho peso electoral, hasta que un día Hitler fue nombrado jefe de gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Desde la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único basada en su poder personal. Se había iniciado el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se convirtió en el Führer de Alemania. Comenzaron las purgas, las muertes, se instauró un control policial total de la sociedad y empezó la persecución y exterminio de los judíos. Al intentar invadir Polonia, Francia y Gran Bretaña reaccionaron. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler estaba preparado para este conflicto. Había reforzado su alianza con Italia y, sobre todo, había concluido un pacto de no agresión con la Unión Soviética, acordando el reparto de Polonia. Su ejército, durante los 2 primeros años de guerra, fue totalmente brutal y devastador. Hitler fue el dueño de prácticamente toda Europa. Había ocupado numerosos territorios. Pero todo dio un giro cuando intentó invadir Rusia. A partir de la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió. Las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva hasta tomar Berlín en 1945. Hitler fue derrotado y sus aliados empezaron a abandonarle mientras Alemania era acosada por los países aliados, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos.
En su visión del mundo no había cabida para la rendición, así que arrastró a Alemania hasta la catástrofe. Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería donde se había refugiado, pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Benito Mussolini. Nacimiento 1883. Predapio, Italia. Fallecimiento 1945. Giulino di Mezzegra, Italia. Pero, ¿quién fue Mussolini? En 1919 creó los Fasti di Combattimento, escuadras o grupos armados de agitación que actuaban casi con total impunidad contra militantes de izquierda y que fueron el germen del futuro Partido Nacional Fascista, un partido fundado por él mismo en noviembre de 1921. Mussolini consiguió salir diputado en las elecciones de 1921, aunque su partido tan solo obtuvo 35 de los quintetos que conformaban la Cámara. Los fascistas alzaron la voz contra la democracia y la lucha de clases, que a su juicio debilitaban y dividían a la nación. Estaban en contra del liberalismo y del marxismo. Se presentaron como defensores de los valores de la patria, la ley y el orden, enfrentándose violentamente a la izquierda italiana. El 22 de octubre de 1922 fue iniciada la Marcha sobre Roma. El 28 de octubre, 40.000 fascistas se reunieron sobre la capital desde diferentes puntos de Italia. El primer ministro, Luigi Falta, declaró el estadio de sitio para hacerle frente a la amenaza que cernía sobre la capital, y ante la negativa del rey Víctor Manuel III, presentó la dimisión. El 29 de octubre, Mussolini fue nombrado primer ministro. Formó un gobierno de coalición el 30 de octubre, el mismo día en que los camisas negras, como eran llamados los fascistas por el color de su uniforme, hacían su entrada triunfal en Roma. Se hizo con el poder en 1922 e impuso una dictadura de partido único. El régimen fascista italiano se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania, Mussolini fue acercándose al nazismo. Hitler se había inspirado en sus ideas y ambos líderes se admiraban mutuamente. Tras un primer tratado de amistad en 1936, la alianza entre Roma y Berlín quedó firmemente establecida en el Pacto de Acero, 1939. Hitler y Mussolini brindaron abiertamente apoyo militar al general Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Las tropas aliadas, que el 10 de julio de 1943 habían iniciado un imparable desembarco en la isla de Sicilia, con el propósito de invadir Italia, llevaron al Gran Consejo Fascista a destituir a Mussolini, 25 de julio de 1943. Al día siguiente, Víctor Manuel III ordenó la detención y encarcelamiento. Liberado por paracaidistas alemanes en 1943, Mussolini creó una república fascista en los territorios controlados por Alemania en el norte de Italia. El avance final de los aliados le obligó a emprender la huida hacia Suiza. Intentó cruzar la frontera disfrazado de oficial alemán, pero fue descubierto y al día siguiente fue fusilado. Franklin Delano Roosevelt nació en Nueva York en el año 1882 y murió en Nevada en el año 1945. Roosevelt fue 32º presidente de los Estados Unidos de América entre los años 1933 y 1945. Fue elegido senador en 1911 y gobernador del estado de Nueva York en 1928, destacando su política de la lucha contra la pobreza. Más tarde, en 1932, ganaría las elecciones y en 1933, presidente de los Estados Unidos de América. También fue el único presidente norteamericano en gobernar durante 4 mandatos seguidos. Roosevelt impulsó un programa político conocido como la New Deal. Este programa aplicó una forma intuitiva a las recetas de la política económica. Promovió la intervención del Estado para sacar a la economía del estancamiento y romper con el tabú de la libertad del mercado. Acabó así con la edad dorada del ultraliberalismo americano, abriendo la del estado de bienestar. Reguló las relaciones laborales a favor de los trabajadores, garantizó la libertad sindical
creó pensiones de paro, jubilación e invalidez e instauró la semana laboral de 40 horas y el salario mínimo. Este intervencionismo público y la propia popularidad del presidente le hicieron acumular un gran poder que sus adversarios intentaron frenar. Después de la superación de la crisis económica, el gran reto de Roosevelt fue la lucha por la supremacía a escala mundial. Estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e instauró una política con los países tradicionalmente sometidos, renunciando al control de Cuba, Filipinas y Haití. Roosevelt puso en marcha la industrialización armamentística en 1938 y alineó a Estados Unidos con el bando aliado en defensa de las libertades. Preparó así la intervención norteamericana en la guerra, que se produjo después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Instauró una economía de guerra regulada por el gobierno federal, gracias a la cual movilizó todos los recursos del país y acabó imponiendo su superioridad demográfica e industrial sobre Alemania y Japón. Vencidas las potencias del eje, Roosevelt negoció con sus aliados Churchill y Stalin la organización del mundo de la posguerra en las conferencias de Teherán en 1943. Conforme a sus ideas de entendimiento pacífico entre las naciones, Roosevelt sacó adelante su proyecto de creación de una Organización de las Naciones Unidas, ONU, y se mostró conciliador hacia Stalin. Pero no pudo evitar que ésta adoptara una posición de fuerza, consolidando la potencia mundial de la Unión Soviética y determinando la bipolarización de la inmediata Guerra Fría. Roosevelt murió de cáncer en plena negociación, sucediéndole su vicepresidente Harry Truman.